Inestable, impredecible, incierto e indefinido. Son las 4 palabras que resumen el clima actual del mundo de los negocios. Y esa es precisamente la razón por la que ahora los empleados son el factor determinante para conducir estas olas de cambio implacables e inquietantes. Y en un escenario como este, los responsables de desarrollo de talento son la llave de oro para que las personas accedan a las oportunidades de crecimiento y consigan los objetivos de negocio. El reto está en cómo hacerlo. Como siempre, hace tiempo que sabemos que el empleado es el recurso más valioso de una organización. Pero ¿cómo saco todo su talento? Y la respuesta nos la daba el informe Tendencias sobre empleados y lugar de trabajo, desarrollado por Cornerstone, en el que se decía, palabras textuales, que solo un 30% de los CEOs considera que su plantilla tiene los conocimientos adecuados para abordar la transformación digital. Es decir, tenemos que sacar todo su potencial, pero para empezar, la clave estará en asegurarnos de que disponen de todos los conocimientos necesarios para desarrollar bien su trabajo y sobre todo esa digitalización, lo que no es siempre fácil. Y eso se complica sobre todo en aquellas empresas con plantillas muy grandes. Pero ¿sabéis qué? No es el momento de hablar de problemas, es la hora de las soluciones y por ello lo que vamos a hacer con este podcast es profundizar en cómo resolver ese reto, porque como vamos a ver, tiene solución y eso es lo importante, la tiene. Por supuesto que la tiene. ¿Y sabes cuál es? ¿Quieres saberlo? Bienvenidos a Tendencias, el podcast que muestra cómo podemos dejar atrás la incertidumbre y el miedo, el problema del desempleo y hasta la crisis gracias a la ciencia y la tecnología. Y es un podcast que lo hace de una nueva forma y original, con historias y testimonios tan emocionantes que, créeme, te va a costar olvidarlos. Tendencias es un proyecto de Silvia Leal y BCC Digital, realizado gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, Aliaxis, Newline, Universia y Evercom. La pandemia y otros eventos mundiales han cambiado radicalmente la forma en la que trabajamos, dónde trabajamos y lo que los empleados esperan del trabajo. Y en este escenario ha cambiado también la manera de formar y lo que demandan los empleados de los planes de formación. A modo de ejemplo, quisiera recordar que según el informe Tendencias sobre empleados y lugar de trabajo que os recomendaba antes, se ha producido un incremento del 100% en la demanda de contenido de aprendizaje sobre responsabilidad corporativa, sostenibilidad y sostenibilidad en el lugar de trabajo. En 2022 ha incrementado un 100%, como os adelantaba, frente al 2021. Muchos cambios en todo lo relacionado con las competencias, las skills, la formación, el aprendizaje. Y por ello, en este episodio reflexionaremos sobre todo ello apoyándonos en lo que nos transmitió en el evento que organizó Cornerstone junto al Observatorio de Recursos Humanos, Marc Altimiras. Marc es vicepresidente para el sur de Europa de Cornerstone, así que para empezar me gustaría hacerle una pregunta que sé que le hacen mucho. Marc, ¿cuál es la diferencia entre competencias y skills? Es más, ¿hay alguna o son lo mismo? O no hay ninguna o pueden ser radicalmente diferentes. Realmente se dependerá de cómo lo usemos. Hay gente que está utilizando el concepto de competencia, que es un concepto bastante antiguo, de modelo de competencias, algo que se hacía en el pasado, y normalmente las competencias eran un poquito más amplias que las habilidades, ¿vale? En cambio, las habilidades ahora son cosas que son entes que nacen, mueren, evolucionan con mucha rapidez, y que normalmente describen, diríamos, son más pequeñas o más granulares que lo que serían las competencias. Pero repito, esto dependerá mucho de cómo se quieran utilizar en un momento determinado. Nos ha quedado clarísimo y por ello ahora me gustaría volver a los retos que se encuentran los departamentos de recursos humanos en la era de la revolución de las competencias. ¿Qué más retos pondrías encima de la mesa? Otro de los retos importantes es, bueno, tengo ya la taxonomía de habilidades, ya tengo identificados los gaps o las brechas que necesito cubrir para cada uno de mis empleados. Ahora, ¿qué les voy a recomendar?
Y eso realmente es uno de los problemas más grandes que hay en la actualidad. ¿Qué les voy a recomendar? Porque por suerte hoy hay mucho material. Así que el reto está en elegir bien en función a las habilidades que haya que desarrollar en cada caso, ¿verdad? Cuando nosotros compramos una librería de contenido, esa librería de contenido, si no sabemos en qué habilidades me va a ayudar, es muy difícil que yo pueda recomendarla a mis empleados. Y es por eso que estas librerías se quedan de alguna forma sin adopción, ¿no? Se quedan sin adopción. Sin la ayuda de la inteligencia artificial es muy difícil analizar todo el contenido disponible, tanto en Internet de forma externa como contenido propio que pueda tener la propia organización, como contenido premium o de pago. Pues necesitamos un motor de inteligencia artificial que me ayude a entender ese contenido al que tengo disponible, qué habilidades me va a ayudar a desarrollar, ¿no? La solución está entonces en la inteligencia artificial. Pero el problema es que el mundo va cambiando y va cambiando a una velocidad enorme. Entonces van apareciendo nuevas habilidades, va apareciendo nuevos contenidos y eso es algo que es imparable y que tiene una velocidad, lo cual hace imposible que las organizaciones puedan seguir o mantener la velocidad necesaria para absorber todo esto que está pasando, ¿no? Soy Silvia Leal, experta internacional en tecnología y tendencias de futuro, y escuchas un episodio de la serie Tendencias. Vivimos tiempos complejos y a menudo todos sentimos frustración y vértigo. Sin embargo, nos lo recuerda hasta un refrán: a río revuelto, ganancia de pescadores. Vamos, que hay muchas oportunidades, pero hay que salir a por ellas. Y esta serie va a ayudarte a hacerlo. Y hemos decidido usar los podcasts porque es un formato con un auge imparable, en plena ebullición, muy eficaz para lograr un objetivo como el nuestro. La velocidad, ese es el gran reto y lo resuelve, como nos adelantabas, la inteligencia artificial. Es más, ¿cómo lo hace? Entonces, en este sentido, la inteligencia artificial nos va a ayudar a hacer cosas tipo subiendo nuestro currículum, moviendo la información que tenemos en las redes sociales, hacernos un perfil de los skills que tenemos, y importante también en qué nivel los tenemos, ¿no? Entonces, en un escenario como ese da transparencia. ¿Qué más puede hacer? Nos va a ir a recomendar formación tanto interna como externa que nos vayan a ayudar a cubrir esos gaps. Y todo esto sin que recursos humanos tenga que dedicar un minuto a realizar estas personalizaciones para cada uno de los empleados. La inteligencia artificial lo hace por nosotros. Lo hace mejor que nosotros, ¿pero por qué? Porque es capaz de identificar ese contenido que va a cubrir básicamente los gaps que hemos identificado. Y todo esto, otra vez, con inteligencia artificial, ¿no? Para al final poder ofrecer este concepto nuevo que está bastante de moda, que se llama Talent Marketplace, ¿no? Donde básicamente tenemos una oportunidad de ofrecer proyectos, ofrecer vacantes, ofrecer oportunidades de mentoring a la gente en función de los skills que tengan, ¿no? Y eso puede hacerse para la globalidad de todos los empleados, no solo para un grupo reducido como son los high potentials, para los cuales igual sí que tenemos recursos para hacerlo manualmente. Sí, porque lo cierto es que el esfuerzo se suele hacer en esos perfiles, los high potentials. El gran reto aquí es hacer que todo esto sea escalable. Y la buena y la mala noticia es que sin inteligencia artificial es prácticamente imposible que podamos hacer esto para una masa suficiente de empleados para que estos esfuerzos realmente se traduzcan en crecimiento para la organización y para la persona. Buena y mala noticia. Yo diría que buena, porque ya es posible y porque tenemos una herramienta que nos permite hacerlo, que nos permite personalizar las recomendaciones de formación en función a las necesidades y existencia de skills. ¿Y hay algo más? Eso solo era un ejemplo en el entorno de aprendizaje. Realmente cuando pones los skills y al empleado en el centro, pues realmente puedes empezar a hablar con un lenguaje mucho más preciso de lo que pueden ser las necesidades de los empleados, ¿no? Desde un punto de vista pues, de recruiting, pues es mucho más fácil comparar los candidatos entre sí, es mucho más fácil ver si ese candidato que voy a buscar fuera igual lo tengo en casa. Desde un punto de vista de desarrollo personal es mucho más fácil identificar pues, qué posiciones en el futuro podrían ser buenas para mí.
en el apartado de formación, como hemos visto, ¿no? Toda esta potencia de recomendación de formación basada en skills, para mí es lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia. Sin un buen motor de recomendación, cualquier actividad que hagas que vaya más allá de los high potentials, muy probablemente va a fracasar. Y también en toda la parte de performance, pues el hecho de empezar a utilizar más skills en vez de competencias tradicionales, lo que hace es alinear los diferentes procesos y que todo el mundo hable un mismo lenguaje, ¿no? Que todo el mundo hable un mismo lenguaje nos ayuda entonces también en la comunicación, en todo lo relacionado con las skills. Para mí, como siempre, la comunicación es poder, y el poder tener un lenguaje como son los skills que me ayude a expresarme mucho mejor respecto a las necesidades y a mis empleados, pues básicamente el resultado de cualquier acción va a ser mucho mejor. Sin duda, Marc, y llegados a este punto también me gustaría preguntarte, ¿nos explicas lo que se puede hacer frente a este reto con inteligencia artificial? Y yo me pregunto, ¿todo ello ya es posible, pero ya existe? ¿Y eso existe? Pues básicamente sí que existe. En este caso, en Cornerstone hemos pasado un montón de tiempo pues desarrollando estas inteligencias artificiales. Llevamos ya prácticamente más de 7 años intentando desarrollar pues un motor de skills que realmente sea preciso, que pueda recomendar, pues básicamente identificar skills de una forma que no requiera mucho tiempo ni del empleado ni de la organización. Eso es algo que ya existe actualmente y que hay muchas empresas que están empezando a utilizar, ¿no? Ya lo están usando. ¿Y nos puedes detallar cómo lo hacen? ¿Qué procesos incorporan? En nuestro concepto de plataforma lo que tenemos es, por un lado, todos los procesos tradicionales, porque obviamente los procesos tradicionales de formación, de performance, recruiting van a seguir existiendo. Lo único que hacemos es que vamos a dotar de todos estos procesos de una capa, diríamos, de habilidades. Por lo tanto, cualquier proceso tradicional se podrá basar pues, en skills en vez de competencias, como se hacía tradicionalmente. Y para cada uno de estos procesos vamos a tener también inteligencia artificial que nos va a proveer el contenido necesario para poderlo llevar de una forma exitosa a su turno. Y todo esto también dotándole de una capa de experiencia para asegurarnos que el empleado pues, tiene una experiencia satisfactoria, muy parecida a las herramientas que está utilizando en su día a día, y que por lo tanto van de alguna forma en esta batalla por la atención del cliente pues va a tener más posibilidades de retener al cliente, de retener al empleado en estos procesos de aprendizaje, si tú quieres, o en estos procesos de talent marketplace, donde le ayudemos a progresar en su carrera o a identificar proyectos que le pudieran interesar, ¿no? Marc, nos hablas de la experiencia, de nuevos proyectos, y a mí me vienen a la cabeza muchas tecnologías y sobre todo su evolución. ¿Cómo crees que encaja todo esto en una tecnología que a mí me gusta mucho, el metaverso, en esos nuevos mundos virtuales impulsados por Meta? Ahora mismo la tecnología cada vez más no es cosa de uno, sino cosa de muchos, ¿no? Metaverso sí que está Meta detrás, pero ya vemos que no es solo una cosa suya, sino es una cosa también de Microsoft, del resto de empresas de tecnología alrededor, ¿no? Por lo tanto, las plataformas tienen que ser abiertas y en este sentido debemos de poder conectarnos. Plataformas abiertas para poder conectarnos, ¿pero por qué? ¿Nos pones algún ejemplo para que se entienda mejor? Tenemos que ir a buscar la atención del empleado donde esté. En este caso, si está trabajando en Slack haciendo un proyecto, está en Microsoft en medio de una presentación o está vendiendo a un cliente, tenemos que ser capaces de captar su atención y ayudarle en un momento determinado en alguna de esas tareas, ¿no? Captar su atención, una tarea que no es siempre fácil. Si está compitiendo contra un competidor en una oportunidad en concreto, pues darle formación igual sobre ese competidor. Si estaba en PowerPoint intentando expresar pues alguna idea y tiene problemas, pues le podemos ofrecer pues contenido adecuado a esa necesidad, ¿no? Y todo esto sin tener que venir a la tecnología, sino que la tecnología diríamos que le va a buscar a él. Eso me encanta, le va a buscar a él, porque la gran constante en nuestros días es el cambio, y el cambio está llegando rápidamente y desde todas las direcciones al panorama del contenido formativo. Lo reflejaba con mucha claridad el informe de Cornerstone sobre todas estas tendencias. Un informe que nos recuerda que además el aprendizaje puede prevenir el agotamiento.
Según un estudio de Asana, el 84% de la generación Z sufren un desgaste profesional junto con el 74% de los millennials. Ante esta situación se debe motivar e involucrar a los empleados. Deben tener autonomía para controlar cuándo, dónde y cómo trabajan. En pocas palabras, el aprendizaje es fundamental para que los empleados aporten todo su potencial, pero también para que la suya sea una carrera sostenible en el tiempo. Por ello, si estás escuchando este podcast, recuerda que aprender se ha convertido en algo que tendremos que hacer toda la vida y que supondrá esfuerzo. Es normal, pero la satisfacción personal y profesional que nos traerá todo ello hará que ese esfuerzo pronto merezca la pena. Soy Silvia Leal y acabas de escuchar un episodio de la serie Tendencias, un podcast realizado junto a BCC Digital gracias al apoyo y la colaboración de Fundación 11, Aliaxis, Newline, Universia y Evercom, unas organizaciones que me consta que están plenamente comprometidas con la cuarta revolución y que apuestan por aprovechar al máximo las oportunidades de la digitalización. Y por ello estoy orgullosa de que sean mis compañeros en este viaje. Y en el equipo, Enrique Besuri, productor ejecutivo. Jimena Pérez Ferrara, producción general. Edición y diseño sonoro, Nicolás Morbelli y Marco Tonicho. Colaboración en guión y producción creativa de Potland, con Lucía Lopreriatto y Luciano Pocci. Enrique Ballesteros, marketing y creatividad. Voces infantiles de María Ariadne Urrea y Alejandro Martín Buján, legal y administración. Te espero pronto con nuevos episodios.